...21 de junio de 2025. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. El conocimiento real que lleva a la vida eterna, creado por el mejor teólogo bíblico del planeta, llamado Tito Martínez, de España. Hoy vamos a abordar un estudio bíblico bastante interesante titulado El Evangelio Eterno mencionado en Apocalipsis 14, refutada la mentira satánica de los adventistas del séptimo día. Vamos a centrarnos en un pasaje clave, Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Ahí se menciona el Evangelio Eterno. Y, según el análisis de Tito Martínez, es uno de los pasajes más tergiversados. Efectivamente. El estudio de Martínez señala que hay, varias interpretaciones que él considera erróneas, promovidas por diferentes grupos. Por ejemplo, menciona un debate con gente a la que llama mormonoides. Dice que enseñan que este evangelio es, básicamente, distribuir el libro de Mormón. Algo que Martínez califica, fíjate, de doctrina diabólica. Y no son los únicos, ¿verdad? Porque Martínez también apunta a los que llama los falsos cristianos adventistas. Señala que enseñan, erróneamente, que el evangelio eterno se refiere a la justificación por la fe. Así es. Y el estudio de Tito Martínez también, descarta otra idea común, que se trate del evangelio de la gracia. Es decir, el mensaje centrado en la muerte y resurrección de Cristo, el arrepentimiento, el perdón de pecados. Sostiene que ninguna de estas interpretaciones es el Evangelio eterno del que habla Apocalipsis 14. Entendido. Este análisis de Tito Martínez se enfoca muy específicamente en descifrar el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, ¿correcto? No los que vienen después. El objetivo es aclarar qué es realmente este Evangelio eterno y, claro, refutar lo que él ve como, falsificaciones. Exacto. El estudio busca demostrar cuál es la enseñanza correcta, diferenciándola bien de lo que considera errores doctrinales serios. De hecho, aunque no leamos todo el estudio aquí, sí que vamos a ver los versículos clave que analiza. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Perfecto, pues vamos a ello. ¿Qué dicen exactamente esos versículos? Pues mira, dicen así. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vale, leído así, parece que el propio mensaje del ángel define el contenido de ese Evangelio eterno, ¿no? O sea, no es tanto una doctrina compleja, sino una proclamación directa. Temed a Dios, dadle gloria, adorad al Creador. Justo eso. Para Martínez, el quid de la cuestión está ahí. El contenido del Evangelio eterno es ese triple llamado que acabas de mencionar. Y fíjate en el contexto, porque la hora de su juicio ha llegado. Es un anuncio urgente, universal, justo antes del juicio divino. Claro. Eso lo diferencia del Evangelio de la Gracia, que se centra más en la salvación personal a través de Cristo. Precisamente. Martínez insiste mucho en esa distinción. El Evangelio de la Gracia es para salvación, pero este Evangelio eterno de Apocalipsis 14 es una proclamación final ante el juicio inminente. Son dos cosas distintas según su análisis. Entiendo. Queda claro que la argumentación de Tito Martínez se basa en esa lectura literal y contextual del mensaje del primer ángel. Sí. Se centra en lo que el texto dice explícitamente que el ángel proclama. La que él propone basada en esos versículos. Sí, la idea fundamental es esa. Un mensaje específico para un momento específico. Temor, gloria y adoración al Creador frente al juicio. Muy bien. Porque analizar bien palabras clave como evangelio es fundamental, ¿verdad? Y la propuesta que Tito Martínez expone y que vamos a ver se centra justo en eso para entender Apocalipsis 14. Perfecto, pues vamos directos al texto, que es lo importante. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. ¿Lo leemos entero, te parece? Para tener todo el contexto. Venga, léelo. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Fíjate, Evangelio eterno, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
Ahí está. Entonces, la gran pregunta, partiendo del análisis de Martínez, es ¿qué significa exactamente este evangelio eterno aquí? ¿Qué es lo que la Biblia nos está diciendo? Bueno, a ver, la argumentación que presenta Tito Martínez es muy clara al respecto. La Biblia enseña aquí que este pasaje no se refiere a la distribución de otros textos, como el Libro de Mormón, ni tampoco a las ideas de los falsos cristianos adventistas. ¿Vale? Tampoco, y esto es importante según el análisis de Martínez, se está predicando aquí la justificación por la fe, o sea, ser declarado justo ante Dios solo por creer. Esa doctrina tal cual no aparece en estos versos. Entiendo. Ni siquiera sería exactamente el Evangelio de la Gracia, es decir, el mensaje central de la muerte y resurrección de Cristo para el perdón de pecados. Porque bueno, esos elementos tampoco se mencionan explícitamente en las palabras del ángel en este punto. Claro, no están ahí palabra por palabra. Entonces, si no es ninguna de esas cosas, ¿dónde está la clave según este estudio? ¿Qué sí es lo que enseña la Biblia aquí? Pues la clave, como bien expone Tito Martínez en su análisis detallado, está en la propia palabra original griega, euangelion. Ajá. Él recurre a herramientas como la concordancia, Strong, que es estándar para estudiar el griego bíblico, y señala que euangelion, la palabra G2098, significa básica y fundamentalmente buen mensaje o buena nueva. Buen mensaje. Exacto. Martínez recalca que aunque el Evangelio de la Gracia es, por supuesto, un buen mensaje crucial, la palabra evangelion en la Biblia no siempre, no exclusivamente, se refiere a él. Vale. O sea que el argumento es que evangelio puede ser un término más amplio. ¿Y cómo se sostiene esto bíblicamente? Martínez aporta otros textos, ¿verdad? Y ahí es donde se ve más claro. Cita otros pasajes para ilustrarlo. Por ejemplo, vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículo 8. En la Nueva Versión Internacional dice, a ver, en efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. ¡Ostras, es verdad! Anunció el Evangelio a Abraham, siglos antes de Cristo. Interesante. Y había otro pasaje que mencionaba Martínez, ¿no? En Hebreos. Hebreos 4, versículo 6. Vamos a leerlo también. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Buena nueva, que es la misma idea de evangelion. Vale, entiendo los ejemplos. ¿Y cómo conecta esto Tito Martínez, o mejor dicho, cómo conecta la Biblia estos ejemplos con el Evangelio eterno de Apocalipsis 14? Si a Abraham, siglos antes de la cruz, se le anunció el evangelion, la buena nueva, es evidente que ese buen mensaje para él no podía ser el Evangelio de la Gracia tal como lo entendemos hoy, centrado en la muerte y resurrección de Jesús. Claro, porque aún no había sucedido. Exacto. Esto demuestra, como enseña la Biblia y como analiza Martínez, que el término evangelion puede referirse a diferentes buenos mensajes divinos según el contexto y el momento histórico. Ya. Por lo tanto, la conclusión bíblica es que el Evangelio eterno que predica el ángel en Apocalipsis 14 es un buen mensaje específico y urgente para el tiempo del fin. ¿Y cuál es ese mensaje? Lo que leímos. Temed a Dios, dadle gloria, adorad al Creador. Precisamente. Es un llamado a temer a Dios, a darle gloria y a adorar al Creador ante la inminencia de la hora del juicio. Un mensaje divino concreto para ese momento final, distinto del mensaje de salvación por gracia mediante la fe en Cristo que se predica en la era cristiana. Entendido. Entonces, resumiendo esta perspectiva basada en el análisis de Tito Martínez, la palabra griega euangelion, evangelio, bíblicamente tiene un significado base de buen mensaje y no siempre se limita al Evangelio de la Gracia. Correcto. Y por tanto, el Evangelio eterno de Apocalipsis 14 sería, según esta interpretación bíblica, un buen mensaje muy específico para el tiempo del fin. Temor de Dios, gloria a Dios y adoración al Creador justo antes del juicio. Exactamente eso. Y claro, esto nos deja pensando, ¿no? Si aceptamos lo que la Biblia enseña aquí, que evangelio puede designar distintos buenos mensajes divinos según el contexto. Sí, pues... ¿Qué implicaciones podría tener esto al leer otros pasajes del Nuevo Testamento donde aparece esta palabra tan importante? Es algo que invita a mirar cada texto con más atención, a ver qué buen mensaje concreto se está comunicando en cada caso. Desde luego. A Abraham. Todos recordamos la historia, ¿no? Dios le hace esa promesa y le dice que tendrá un hijo, Isaac,
y que, ojo, a través de su linaje todas las naciones del mundo serían bendecidas. Eso ya de por sí era una buena nueva tremenda para Abraham. Hombre, claro, una noticia que le cambió la vida. Totalmente. Pero, ¿dónde está la clave según Martínez? Porque eso de la bendición universal, bueno, suena muy conectado con lo que vino después con Cristo, ¿no? Sí, suena conectado, pero ahí, justo ahí, es donde Tito Martínez pone el dedo. Él argumenta que, aunque fue una noticia buenísima y crucial, el contenido inmediato para Abraham era la promesa de un hijo, de descendencia, de una tierra, todo ligado a su fe, claro, pero no era, según el análisis de Martínez, el mensaje específico sobre la muerte y resurrección de Jesús para el perdón de los pecados. Eso vino después. O sea que el contenido de la buena noticia era diferente en ese momento concreto. Eso es, el contenido. Y Martínez usa una lógica parecida con otro caso. Los israelitas cuando salieron de Egipto. A ellos también se les dio una buena nueva. ¿Cuál? Pues la promesa de entrar en la tierra prometida, en Canaán. Imagínate después de ser esclavos. Una noticia espectacular. Otra buena noticia muy, digamos, tangible, ¿no? Muy de aquí y ahora para ellos. Exacto, muy concreta. Pero claro, todos sabemos cómo siguió la historia, y el análisis lo subraya. Esa entrada dependía de que obedecieran, y muchos, pues por desobedientes, no entraron. Así que, de nuevo, Martínez argumenta, esta buena nueva, la de una tierra física, es distinta. Es distinta del Evangelio de la gracia de Dios, el que se centra en Cristo. El mensaje que Jesús mismo mandó predicar es muy, muy específico. Si te parece, lo leemos directamente de Lucas, capítulo 24, versículos 46 al 48. Dice así. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Sí. Ahí queda clarísimo el enfoque. Cristo, su padecimiento, su resurrección, y luego el arrepentimiento y perdón de pecados para todos. Muy específico. Y creo que Pablo también usa una expresión parecida en Hechos, puede ser. Algo como el Evangelio de la gracia de Dios. Sí, correcto. En Hechos 20, versículo 24, Pablo dice que su misión es esa, dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Así que bueno, si seguimos la línea de Tito Martínez, tenemos esas buenas nuevas anteriores, ¿sí? Pero el Evangelio con mayúsculas, el que define el cristianismo, es este mensaje sobre Jesús. Vale. Entonces, si Evangelio puede referirse a cosas distintas, ¿cómo resume Martínez el concepto general? ¿Qué es lo que tienen en común? Pues propone una definición como más amplia, pero que encaja todo. Dice que Evangelio sería, básicamente, cualquier buena noticia importante que viene de una fuente divina. Da igual si la proclama Dios Padre, Cristo, los discípulos o incluso, ojo, ángeles. El contenido concreto de esa buena noticia pues cambia según el momento histórico, según el contexto. Eso de los ángeles es interesante. ¿Hay algún ejemplo más de esa variedad en el contenido? Sí, sí que lo hay. Y uno muy potente que cita Martínez está en Apocalipsis. Habla del Evangelio eterno. A ver, lo tengo aquí. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Dice: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¡Ostras! Aquí la buena nueva eterna que trae el ángel es un llamado a temer a Dios, a darle gloria, a adorarle como creador. Y justo antes del juicio. De nuevo, el contenido es distinto al mensaje de salvación por la fe en Cristo crucificado y resucitado que mencionábamos antes. Exactamente. Para Martínez, este ejemplo es clave. Refuerza su idea de que Evangelio es la proclamación de una verdad divina importante para ese momento, una buena nueva en su contexto. Entender esta distinción que presenta Tito Martínez en su análisis parece súper importante para leer la Biblia con más cuidado, ¿no? Para no dar por sentado que una palabra significa siempre lo mismo. Desde luego, ayuda mucho a fijarse más en el contexto de cada pasaje donde sale la palabra evangelio o donde se habla de buenas nuevas. Pero el contenido específico de esas buenas noticias puede ser diferente dentro de la propia Biblia.
No siempre se limita al mensaje de salvación a través de Cristo, que bueno, es lo que normalmente asociamos al término. Martínez recalca mucho esas palabras, otro ángel. Argumenta que esto lo diferencia claramente de cualquier ser humano o grupo religioso aquí en la Tierra. Lo compara con otros ángeles, seres celestiales que menciona Apocalipsis. Exacto. Para Martínez, el punto clave es esa literalidad. O sea, el texto dice ángel, no dice personas, ni miembros de una iglesia. Considera que afirmar lo contrario no es solo un error de interpretación, va más allá. Decir que son humanos es añadir algo a las escrituras, algo que no está ahí. Ah, claro. Y para subrayar esa gravedad, Martínez echa mano de otra cita del Apocalipsis, una advertencia, bueno, bastante seria. Sí, una de las más solemnes del libro, de hecho. Escuchemos Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Dice así: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Fíjate qué cita. Es fundamental en el argumento de Martínez. La usa para condenar cualquier interpretación que, según él, añada la idea de mensajeros humanos, donde el texto especifica claramente un ángel. Ve consecuencias muy graves en ello. Entendido. Entonces, hay una crítica muy fuerte a grupos como los mormones y los que él denomina falsos cristianos adventistas. Y fundamenta todo esto en esa advertencia final de Apocalipsis 22. El núcleo sí. Es la afirmación de Martínez de que el Evangelio eterno será proclamado únicamente por un ángel celestial literal, un ser angélico, no por humanos. Y cualquier otra interpretación para él es añadir o quitar palabras a la profecía, lo cual, según Apocalipsis 22, tiene consecuencias, bueno, tremendas. Temed a Dios, dadle gloria y adorad al Creador. Son 3 mandatos muy directos, y el estudio de Martínez recalca que el temor de Dios, según la Biblia, es el principio de la sabiduría y que aparta del mal, algo que señala que los impíos no poseen. Correcto. Y el segundo punto es darle gloria a Dios. Y añade el por qué. Porque la hora de su juicio ha llegado. Aquí es donde Tito Martínez introduce una distinción que considera fundamental y que insiste que Apocalipsis deja clarísima. Sostiene que en este libro, cuando se dice Dios, se refiere única y exclusivamente al Padre Celestial. No se refiere ni a una Trinidad, ni tampoco a Jesucristo, a quien el Apocalipsis llama el Cordero. Vaya, esa es una afirmación muy específica, o sea que diferencia claramente entre Dios Padre y Jesús en Apocalipsis. ¿Y en qué se basa esa interpretación dentro del propio libro? ¿Qué textos usa? Pues el análisis de Martínez apunta a pasajes como Apocalipsis 19.10 y 22.9, donde se ordena adorar solo a Dios. Pero para ilustrar esa diferencia que él ve como fundamental, cita Apocalipsis 1, versículo 1. Es clave para su argumento. A ver, lo leo textualmente. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esa secuencia es interpretada por Martínez como prueba de que este Dios es el Padre, una entidad distinta, y, en este contexto específico de dar la revelación, superior a Jesús. Por lo tanto, la conclusión a la que llega es que la Biblia enseña claramente que el Evangelio eterno es un llamado a temer, glorificar y, sobre todo, adorar exclusivamente a Dios Padre. Entendido. Y claro, esto es especialmente relevante si pensamos en el contexto de Apocalipsis 13, ¿verdad? Porque, según esa lectura de Martínez, ese es el momento en que se presionará a la gente para adorar a Satanás, a la bestia, a esa figura de poder y a su imagen. Justamente, el mensaje de este primer ángel con el Evangelio eterno viene a contrarrestar directamente esa adoración falsa. Es la respuesta divina. De hecho, el estudio señala que luego aparece un tercer ángel, en Apocalipsis 14, versículos 9 al 11, que lanza una advertencia tremenda, Habla de tormento y destrucción para los que adoren a la bestia. Así que este Evangelio eterno es como el pistoletazo de salida del juicio, de la separación. Por un lado, los que Martínez llama falsos cristianos, la cizaña, que adoran a la bestia.
Y por otro, los verdaderos cristianos, el trigo que obedecen este mandato. Exacto. Y estos verdaderos cristianos, según interpreta Tito Martínez basándose en Apocalipsis, son los que sufrirán persecución por la bestia. Eso lo dice Apocalipsis 13, versículos 7 y 10. Sí, así es. Pero también son los que, al final, resucitarán y reinarán con Cristo, como describe Apocalipsis 20, versículos 4 al 6. Esa es la promesa para los fieles, según esta línea de interpretación. Este análisis de Tito Martínez presenta el Evangelio eterno no como una doctrina humana o un libro aparte, sino como un llamado directo de la Biblia. Un llamado urgente y muy claro: temer y adorar únicamente a Dios Padre, el Creador. Y esto justo en un momento de juicio y de una adoración apóstata muy extendida. Claro, la clave es esa exclusividad en la adoración al Padre. Se ve como el acto de fidelidad definitivo frente a las presiones del sistema de la bestia. Obedecen este mensaje, según esta lectura de Martínez, es lo que identifica a los verdaderos santos en ese tiempo final. Es, digamos, la prueba de fuego. Adorar exclusivamente al Padre Celestial. Y Tito Martínez recalca que este mensaje va dirigido a quienes, en ese tiempo final, estén adorando a Satanás, a la bestia. O a su imagen, claro. Eso es. Y él afirma: eso es lo que enseña claramente la Biblia. Fíjate, es una distinción potente. Muy potente. Como decíamos, él insiste: esto no tiene nada que ver con el Evangelio de la Gracia, ¿eh? O sea, no habla de la muerte y resurrección de Cristo, ni de arrepentimiento para perdón de pecados en su nombre. Nada de eso. Y es crítico con otras creencias, has dicho. Muchísimo. De hecho, contrasta este mensaje del ángel con lo que él mismo llama, y cito sus palabras, el asqueroso y satánico Libro de Mormón. Vaya, lenguaje fuerte. Es importante decir que esas son palabras de Tito Martínez. Sí, atribuimos directamente. Y para reforzar la idea de adorar solo al Padre, usa más textos. Claro, se apoya en varios, por ejemplo, Apocalipsis 19:10, cuando Juan quiere adorar al ángel. Ah, sí, y el ángel le para. Justo. Le dice: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Adora a Dios, al Padre. Y lo mismo en Apocalipsis 22, versículos 8 y 9. Otra vez Juan intenta adorar al ángel y este le dice: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Siempre redirigiendo la adoración a Dios Padre. Y también menciona Juan 4, versículos 23 y 24, donde Jesús habla de los verdaderos adoradores. Que adorarán al Padre en espíritu y verdad. Exactamente. Entonces, la conclusión de Tito Martínez es que Jesús enseñó a adorar solo al Padre. Correcto. Y que Jesús nunca se incluyó a sí mismo como receptor de esa adoración. Por lo tanto, Pues según él, adorar a Jesús o adorar a la Trinidad es idolatría. Así de claro. Y añade: eso es lo que enseña claramente la Biblia. madre mía, eso choca frontalmente con la doctrina cristiana mayoritaria, claro. Totalmente. Y esa idea de la idolatría es central para él. No solo adorar a Satanás o la bestia. Sino también a Jesús o la Trinidad. Justo. Para él todo eso entra en el mismo saco de idolatría. Y cita Apocalipsis 21:8, que dice que los idólatras, acaban en el lago de fuego. Y el 22:15 también, ¿no? Que los deja fuera de la ciudad celestial. Sí. Los idólatras fuera. Y sobre la creación insiste: el Creador Supremo es el Padre Celestial. Se basa en... Apocalipsis 4, versículos 10 y 11, donde los ancianos adoran al que vive por los siglos. A ver, lo leo. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Para él, esto se refiere exclusivamente al Padre. Vale. ¿Y qué papel le da a Jesús en todo esto de la creación? Porque hay versículos que lo mencionan. Ah, sí, claro. Él lo presenta como el mediador. O sea, el Padre creó todo, pero por medio de Jesús. Vale, como un agente intermediario. Eso es. Y para eso cita un montón de pasajes. Juan 1:3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ajá. Y Juan 1:10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Sigue? Luego 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Por medio de él. Y Colosenses 1, 16 y 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es detallado en sus referencias. Sí. Y Hebreos 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. El Padre crea a través del Hijo. Esa es la jerarquía que Él ve. Exacto. Y Él presenta esto como, como la enseñanza bíblica clara y sencilla. Es lo que dice la Biblia, punto. Bien, resumiendo entonces, para Tito Martínez, el Evangelio eterno es, básicamente, temed a Dios, al Padre, y adoradle solo a Él como Creador. Eso es. Ese es el mensaje final y crucial. Y hay que volver a mencionar su rechazo frontal al mormonismo. Sí, es muy vehemente. A José Smith lo describe, usando sus palabras exactas, como un arrogante enfermo mental e impío, embustero y falso profeta. Y a sus seguidores los llama falsos cristianos descerebrados y fanáticos. De nuevo, son palabras literales de Tito Martínez. Queda claro. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Presenta el Evangelio eterno como una orden finalísima, adoración exclusiva al Padre. Sí, totalmente diferenciada del Evangelio de la gracia centrado en Cristo. Y en confrontación directa con lo que él ve como idolatría, especialmente en mormonismo. Pues este importante estudio bíblico de Tito Martínez está publicado en su sitio web, que es las21tesisdetito.com, y también en su canal de YouTube El conocimiento real que lleva a la vida eterna. Efectivamente. Y para quien quiera profundizar más, el enlace directo a este estudio bíblico concreto se encuentra en la descripción de este vídeo de YouTube. Estupendo. Y ya para terminar, pues animar a quien no esté suscrito a este canal que lo haga ahora. Compartan este vídeo en sus redes sociales, denle un like, que siempre ayuda, y activen la campanita para que YouTube les avise cuando Tito Martínez publique un nuevo vídeo.